grabar. Entonces, basta para soldar, de nuevo, el cardín, alambre y cable, mi placa fenólica, para practicar, o sea que este es desechable casi casi. Y, bueno, no pero digamos que de las cosas esenciales, esta malla para desoldar, porque vamos a hacer otra práctica de soldadura y de desoldadura. Ajá. Entonces, según yo, todos tenemos este material, ¿verdad? Pinzas de punta, pinzas de corte, o en caso de que no, un cúter o tijeras. Todos tenemos básicamente lo mismo, ¿cierto? Cierto. Sí. De acuerdo. Entonces, en caso, por ejemplo, de que no tenga una esponjita, esta es una telita que yo de repente ocupo y como ven, pues ya está usada, ¿no? Y ya está como algunas partes manchadas y quemadas. En caso de que no tenga mi esponjita, utilizo una telita de estas, que es como le llaman manta de cielo, pero con esta la humedezco y con esto puedo limpiar la punta en caso de que no tenga otra cosita. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ocupar un cachito de alambre. Entonces voy a cortar un cacho de alambre para soldarlo. Y como les decía la vez pasada, una buena manera de pelar cables o alambre es que, por ejemplo, aquí ya corté un cacho de alambre que si yo agarro de aquí para poder pelar con mis pinzas de corte, pues no voy a poder agarrar bien y se me va a soltar. Entonces, saben que voy a hacer un poquito más esto para acá arriba para que sea un poquito más abierta la toma. Entonces, esto va a ser como difícil para mí. Entonces, lo que agarro es con mis pinzas de punta, sostengo ahí. Y aquí no sé si se ve hasta el final de las pinzas de corte que tiene una pequeña muesquita hasta el final. Si yo corto con la parte de la punta, pues voy a cortar el alambre. Pero si la meto, y de hecho sí se ve, miren, se ve que hay como un hoyito. ¿Sí se ve? Espero que sus pinzas también tengan eso. Pero eso me va a ayudar a que cuando quiera pelar, voy a poner mi alambre hasta el fondo para que se lastime lo menos posible el alambre que viene dentro del aislante y es más fácil. ¿Se dieron cuenta? Lo voy a cortar de nuevo. Y entonces lo pongo hasta el fondo. Ujú. Lo pongo hasta el fondo. Lo jalo. Y ya quité un cachito de ese aislante, ¿no? Eso ayuda para hacerlo de manera más fácil y sin tanto esfuerzo. Entonces, un lado y después el otro lado. Lo mismito, la misma operación. Y ahí ya pelé mi alambre. Agarro un cacho de cable, ahora. ¿Dónde está la punta de esto? Aquí está. Corto mi cacho de cable. Y aquí se ve una diferencia que hemos platicado la vez pasada. El cable es un poquito más flexible que el alambre. Este casi no se mueve. Y este, veanlo, ahí se ve, ¿no? Entonces agarro igual mi cable y lo mismito. Ahí ya lo pelé. Del otro lado igual. Me ayudo con mis pinzas de punta. Y jalo y ahí está. Ya tengo mis dos puntas peladas.
Ahora, la diferencia también está en lo que hemos platicado. El cable tiene diferentes filamentos y el alambre solo tiene uno. Entonces lo que vamos a aprender ahorita es hacer soldadura de alambre que la soldadura que vayamos a hacer con alambre va a ser muy parecida a la que vamos a hacer con las resistencias, por ejemplo, con los capacitores, ¿no? Que es básicamente es un alambre el que está ahí agarrado. Y para que ejemplificar de mejor manera, este lado lo voy a pelar todavía más, pensando en que fuera una pata de un componente. Por ejemplo, así. También voy a pelar un poquito más este cable para demostrarles una cosita interesante que te tiene que hacer mucho con los cables. Entonces, sí, bueno, aquí de repente se atoran en las pinzas los aislantes, se lo quitas y ya. Ok, vale. Entonces voy a empezar con mi alambre. Agarro mi placa fenólica y si se dan cuenta, esta tiene estas pistas de cobre de un lado, pero del otro lado no las tiene. Así que por situación quizá obvia, quizá no, voy a meter mi alambre del lado donde no tiene la pista metálica, la pista de cobre, que es lo mismo que haría con mis resistencias, por ejemplo. Las meto de este lado para poder soldarlas de este otro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que ustedes tengan eh, placas como la que yo les estoy mostrando. También esta que hace rato estaba viendo que tenía, creo que Aldo, es la misma característica. Tiene de un lado las pistas, pero del otro lado no. Hay unas que les digo que tienen las pistas que atraviesan el metal de un lado hacia el otro. Si ustedes tienen placas de esas, pues realmente no habría problema, solamente decidir de qué lado van a trabajar, ¿no? Para que todo esté uniforme. Pero en este caso que no tienen, pues yo tengo que ponerla de este lado. Y por ejemplo, la voy a poner acá. Y ya tengo dos puntas que están atravesando. Con toda intención dejé esta larga. Porque es como les decía, pensando eh, en los componentes, ¿no? Entonces lo voy a dejar aquí. Déjenme ver de qué manera lo puedo poner para que se vea más claro. Bueno, aquí no se ve nada claro, de hecho. Déjenme ver de qué manera se las puedo poner. ¿Ahí les funciona más o menos? Es que hay mucho Sí, reflejo, ¿verdad? Ok, creo que sin luz puede ser mejor. Ustedes díganme qué prefieren para que ustedes lo puedan ver. Creo que esa me gusta más. Se ve un poquito más clara. Vale. Entonces, yo ya tengo mi cautín caliente. Como lo sé, pues de entrada, sin tocarlo, puedo acercar mi mano y sentir un poco el calor. Y voy a utilizar ahorita, como ya está calentando mucho y puede estarse agarrando suciedad y estarse un poquito quemando, lo que le voy a hacer es ponerle un poquito de pasta. Poquito, no es mucho. Entonces esto me ayuda a limpiar la punta. La punta siempre se tiene que ver, cuando voy a soldar, siempre se tiene que ver así, clarita, limpia. Lo que está atrás no me interesa tanto porque no voy a soldar con eso, pero la punta sí. Entonces
la sumerjo un poquito en mi pasta para soldar. Ustedes ven como ya sacando humo ahí. Después de eso, por ejemplo, voy a poner aquí la esponja y voy a limpiar el exceso de pasta. Ujú. Ah, y cosa importante que no les había dicho, la soldadura. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita, hay diferentes maneras de soldar, pero digamos que una de ellas y una de las más efectivas es, por ejemplo, yo tengo aquí mis dos terminales, ¿no? Vamos a quitar esta ahorita. Con una mano agarro mi cautín, con otra mano agarro la punta de la soldadura y me acerco al punto de soldadura que voy a hacer. Pongo primero la soldadura y después toco con el cautín. Ahora, por ejemplo, ahí toqué, pero como no la dejé muy cerca de la patita, lo que pasó es que la soldadura se me quedó en el cautín. Entonces lo que voy a hacer es de nuevo lo mismo. Y ya se agarró ahí. No sé si se ve, que se agarró un poquito un punto. Pero básicamente este punto que estoy intentando soldar ahorita tiene que estar por todos lados bien agarrado de soldadura. Entonces yo tengo que hacer eso mismo en el otro lado. Ujú. Y entonces, por ejemplo, ahí, miren, se ve un pequeño montecito de soldadura. ¿Lo ven? Y este punto de soldadura está en toda la periferia del alambre. Aquí está, ¿no? No se me vaya a confundir porque de repente no se ve tan claro. Entonces ahí se agarró. Entonces, por ejemplo, esto lo puedo mover y ya no se sale. Pero entonces, si se dan cuenta, no es muchísimo lo que le pongo. Solamente lo suficiente para que esté agarrada de toda la periferia del alambre y que el punto esté bien agarrado, ¿no? Y por ejemplo, imaginemos que eso fue una resistencia. Ya la soldé, dejé mi resistencia del otro lado pegada, por decirlo así. Del otro lado ya soldé la punta, una de las terminales. ¿Y qué es lo que hago? Con este sobrante, con mis pinzas de corte, lo corto. Y ya se ve así. Mm, Tiene mucho reflejo. Y entonces, si se dan cuenta, es como un pequeño montecito de soldadura. Pero es pequeño montecito. Ajá. Entonces, voy a hacer lo mismo con esta otra de acá. Sí, Abraham. Gracias. Lo que estás soldando es cable o alambre. Alambre. Empecé con el alambre porque es el que tiene un solo Ok. filamento. Es que yo no tengo cable, me lo acabé, justo ¿No me tienes lo acabé. cable o alambre? Alambre sí tengo, cable no. Ah, perdón. Alambre no tengo, cable sí tengo. Ah, ok, vale. Entonces no te, otra vez con el cable. Justo, el alambre lo utilizamos mucho para hacer el prototipado, que es lo que les decía, ¿no? Y ahorita me Sí, y ahí funcionó. juega. Ajá. Ok. Sí, sí, sí. Va. Y ahorita me funcionó pues para también hacerles como la muestra de cómo sería una soldadura sobre un componente de pata rígida, que es como por ejemplo eh, las resistencias y los condensadores y cosas así, ¿no? Ok. Entonces, pues ya tengo aquí uno. Y voy a hacerme otro, solamente para seguir practicando. Misma cosa, cautín, pasta, limpio el exceso en la esponja, agarro mi soldadura y aquí está mi siguiente punto.
Entonces lo mismo. ¿Notaron cómo dejé la soldadura y apoyé un poquito y dejé cerca el cautín, pero no por mucho tiempo? ¿Por qué? De repente, si nosotros dejamos el cautín pegado muchísimo tiempo, uno puede echar a perder el componente. Entonces, por eso apoyo, toco, dejo ni un segundo es. Dejo a que a que la patita también se caliente, porque al final de cuentas no solamente se calienta la soldadura, sino que también se calienta un poco la patita del componente o del cable para poder absorber mejor la soldadura, ¿no? Bueno, para que tenga buena adherencia. Y ya. Sí, Miguel. Bueno, es que a mí se me está quedando la soldadura, bueno, el punto de soldadura en la misma soldadura, como que no se pega al alambre, pero no sé qué estoy haciendo mal. Ya. Entonces, ¿tu cautín es nuevo? Sí, Ok. Regularmente cuando el cautín es nuevo, eh, tiene un recubrimiento para que, bueno, la punta del cautín tiene un recubrimiento para que dure, digamos, empaquetado, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienes que hacer ahorita es esperar a que se caliente lo suficiente y también es una cosa importante. Hay veces en las que cuando ponemos soldadura y no está lo suficientemente caliente el cautín, se empieza a hacer, no se derrite, por decirlo de buena manera, y se hace como más espesa la soldadura, ¿no? Y eso también tiene que ver con lo que ahorita Miguel nos dijo. Eh, si yo le pongo y se queda el punto de soldadura en mi cautín o se queda hecha bola acá, en la soldadura, es porque el cautín lo que tengo que hacerle es hacerle un recubrimiento con esa soldadura. Entonces, lo que va a hacer ahorita Miguel es ponerle un poquito de soldadura, poquito, no mucha, alrededor de la punta. Es básicamente como cualquier cosa que necesitamos lubricar. Y miren, por ejemplo, aquí se ve cómo se está haciendo pastosa la soldadura. Sí se ve, ¿no? Que estoy agarrando el hilo de soldadura. sí, sí se ve. Esto también es porque ahorita está demasiado caliente esa soldadura, ya no me está funcionando. Y aparte también se me está ensuciando mucho mi punta. Entonces tengo que mantener todo limpio. Por ejemplo, hago esto y, por ejemplo, le sigue agarrándose. Y es porque esta soldadura, como les digo, ahorita como que ya se me calentó mucho, no me sirve mucho. Tengo que esperar a que se enfríe y vuelvo a limpiar. Y por ejemplo, no sé si aquí se ve que tengo un hilito de soldadura colgando. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es limpiar aquí y el exceso de soldadura lo limpio con la esponja y va a botar un poquito. Pero por ejemplo, en esta bolita que está aquí, es una bolita de exceso de soldadura que ahorita le acabo de quitar. Entonces el punto es dos cosas. No quedarse demasiado con la soldadura pegado porque si no empieza a perder las propiedades que necesitamos. Y segunda, que siempre esté limpia la punta del cautín. Si el cautín es nuevo, necesita sí un pequeño recubrimiento de soldadura para que se pegue, se adhiera. Pero no mucho. Y por ejemplo, esto de acá ya no se pega como hace rato. Si le sigo moviendo, si le sigo tocando, sí va a pasar. Se va a volver a pegar. Y se va a volver a hacer toda chiclosa. Entonces por eso esta es la cosa de saber entrar y salir. Entrar y salir. Por ejemplo, en estas pistas que son más largas, voy a hacer un pequeño ejemplito. Voy a limpiar un poquito con mi pasta. Quito el exceso en la esponja.
Y ahora voy a soldar esta pista larga. Por ejemplo, ahí está, miren. Pero miren, ahorita yo me estoy quedando ahí pegado. ¿Vale? ¿Escuchan ese tronido? Sí, Es porque estoy quemando ya la pista y estoy quemando ya la placa. Entonces, en cualquier momento, esta hasta me la voy a poder traer con todo y la pista que está pegada. Entonces, el punto de este rollo de soldar, de hecho, no sé si ya se ve como quemada. Ya se ve más quemadito la periferia del punto, porque me quedé mucho tiempo aquí. Entonces, justo cuando uno intenta soldar, ustedes no lo huelen, pero yo también huele horrible. De que me quedé mucho rato, de que me estoy quedando mucho rato y pegado. Y por ejemplo, esta parte ya no me va a funcionar bien. Si le quiero pegar ahí por ejemplo, un cacho de este alambre, queda por aquí volando. Por ejemplo, ya le estoy pegando el alambrito, ¿no? Y después si moviera el alambre, bueno, pues está aguantando bien. Pero de repente pasa que cuando estoy así quedándome mucho rato en un punto, cuando quiero levantar, cuando quiero mover un poquito este alambre para moverlo hacia un lugar que me conviene, pues miren, ya pasó. Ya me traje la pista. Entonces, esto naranja que ustedes ven es el cobre que estaba aquí pegado, adherido de un cacho de la placa. Entonces, esto ya no me sirve. Entonces, por eso cuando estoy trabajando con la placa fenólica, tengo que eh, ser lo más eficiente posible en entrar y luego salir. O en entrar y luego salir. Entonces, digamos que este es como un ejemplo de una cosa que no tengo que hacer. No tengo que quedarme ni tanto tiempo pegado en la pista, ni tampoco calentar tanto la soldadura como vimos acá abajo, ¿no? Entonces, si de repente se le sigue quedando la soldadura pegada mucho en el cautín, entonces lo que pueden hacer es desconectar su cautín, esperar a que se enfríe y rasparlo un poquito. O sea, esperando que ya que esté frío, ¿verdad? Porque lo que les digo, que tienen un pequeño recubrimiento para hacerla más duradera en el empaquetado. Y entonces nada más le raspas tantito a la punta, por ejemplo así, ya que se frío, insisto, para que esa protección se le vaya. Y de todos modos, cuando uno empieza a utilizarlo cada vez más, pues ya va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Acuérdense que todo lo nuevo, pues necesita como adaptación. Entonces, eso digamos ahorita con el, con el alambre. Entonces, por ejemplo, aquí está mi otra punta. Tengo aquí un cacho muy largo que ya no lo necesito ahí. Entonces, ¿qué lo hago? Lo corto. Donde corto, justo tengo que fijarme dónde termina el montecito de soldadura que hice y cortar ahí. No cortar más abajo, porque si corto más abajo va a pasar lo mismo. Voy a trozar la pista con toda, ya con la soldadura ya puesta. Entonces, al hacer presión con mi pinza, voy a hacer que la pista de abajo se me despegue de la placa. Entonces, pues tengo que hacerlo en el alambre mismo, arribita de donde terminaste el monte de soldadura. Ahora, justo, un montecito tiene que ser este, lo más, lo más bonito posible. ¿Cómo? Pues que no sea una bolota de soldadura, que sí esté rodeando el punto por toda su periferia, que no tenga espacios huecos y también teniendo mucho cuidado de no quemar el material, que es lo que les decía acá arriba, ¿no? Si me quedo mucho tiempo, quemo el material. Vale. Ahora vamos al cable. Aquí tengo mi cable.
un cable que tiene un lado pelado cortito. Aquí estoy separando los filamentos para que se pase el cable. Y otro largo. Y también estoy jalando los filamentos, ¿no? Entonces, en un cable tenemos que hacer una unificación. Entonces lo que agarro es el cable y hago torsión con todos los filamentos para que se hagan uno solo. Pero por ejemplo, hace rato con el ejemplo que nos estaba mostrando Jacqueline con su jack, y de hecho la mayoría de los jacks van a tener el hoyito, ¿no? Y por ejemplo el de Abraham no, porque es diferente, pero todos van a tener como ese hoyito. Entonces lo que necesitamos poder hacer es tener un solo filamento que atraviese de manera eficaz por ese hoyito. Y si yo meto esto en un hoyito, por ejemplo en este mismo de mi placa, y yo le hago así y le intento meter, pues se me va a doblar uno por ahí, como en este caso. Porque como son varios hilos, y si no me fijo bien, pues puedo hacer un relajo como este, y se supone que ya los había unificado. Entonces, lo que hago es otra vez alinearlos, torcerlos para unificarlos, y estañarlos, o sea, ponerle soldadura. Entonces aquí ya los unifiqué. Los estoy unificando lo más posible que puedo porque luego se quedan abiertos de la punta. Y si se quedan abiertos de la punta, ya estañados, pues va a ser difícil tener una punta pues fina que atraviese los puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto ya lo tengo aquí. Entonces lo voy a acomodar en mi tablita de manera que lo pueda tener así levantadito y que pueda trabajar con mi soldadura y con mi cautín. Lo mismo de siempre, limpio la punta y le pongo soldadura. Y aquí lo que voy a hacer es hacer un movimiento de abajo hacia arriba, de base a punta. Ahí se me mueve mucho, ahí está. Ok. Entonces ahorita ustedes casi no van a ver la diferencia porque la cámara es de mala calidad. Pero ahorita yo ya tengo esta punta con estaño, es decir, con soldadura. Y si le hago así, ya no se salen los filamentos, ¿ya vieron? Porque la punta ya se quedó con soldadura. Entonces igual si hago esto mismo, o sea, puedo hacerlo de manera bien indiscriminada, empujarle así a ver en dónde entra. Y sigue siendo uno solo. No se abrió nunca. Y esto me ayuda para soldar el cable con los componentes. Por ejemplo, con sus potenciómetros. Déjenme agarro mi potenciómetro. Denme un segundo. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ok, por ejemplo, aquí tengo un potenciómetro y me trajo otra vez el jack. Entonces, por ejemplo, si aquí al jack yo le quiero meter ya el cablecito, lo puedo hacer sin problemas. Ya entra ahí, ya se agarra y no tengo hilitos volando por todos lados. Si le meto en otro lado, aquí está bien, etc. Entonces, si quiero hacerlo, por ejemplo, con el potenciómetro, ¿se acuerdan que habíamos platicado que había potenciómetros que tenían la punta de anillo y otra que esta punta de pin? En este caso, cuando soldemos, vamos a soldar en este punto de acá, en este tipo de potenciómetros. Porque cuando tenemos el potenciómetro de anillo, pues vamos a hacerlo directamente en el anillo.
Por ejemplo, aquí tengo un potenciómetro de anillo. Y justo aquí lo meto y ahí lo soldo. Y aquí, ¿cuál es la cosa? De hecho, este también tiene los hoyitos aquí. Aquí arriba. Pero este me conviene más soldarlo acá. En este caso, pues lo tengo que hacer aquí. Entonces, lo que hago es que atravieso por aquí o por acá. Realmente es indiferente, pero en este caso, como nosotros vamos a montar esto en un gabinete, de este lado tiene que estar hacia afuera. Así que de preferencia lo ponemos que el cable provenga de este lado para que cuando yo lo monte en un gabinete, por ejemplo aquí así, y que esto sobresalga de la tapa, pues no tenga que estar, no tenga un cable aquí estorbándome, ¿no? Del otro lado. Y que el cable venga de este lado. Bueno. Entonces, por ejemplo, voy a soldar, ya que lo tengo estañado, esto lo puedo soldar igual a mi placa fenólica, como hace rato, o a mi potenciómetro. Y lo voy a hacer todo el potenciómetro, solamente para ejemplificar. Entonces, atravieso el orificio con mi cable y lo dejo ahí puestecito. Esto lo puedo flexionar de manera que yo quiera, puesto que como es un poquito más flexible, no se me va a romper ni nada. Y aquí está. Entonces lo que voy a hacer ahorita es soldarlo ahí. Entonces ya lo dejé agarrado y como tiene peso el potenciómetro, pues me va a ayudar a sostenerlo. Y lo mismo, acerco soldadura primero, después el cautín, dejo un momento y empiezo a esparcir. Por ejemplo, aquí el cautín, digo, el potenciómetro no me está dejando, se me está quedando toda la soldadura en el cautín. Entonces, limpio mi cautín, le quito el exceso en mi esponjita y lo que voy a hacer con el potenciómetro es lo que les decía hace rato. Le voy a dar una pequeña raspadita con el dedo para quitarle como una pequeña pastita que le ponen para protección. Y ya que tenía por aquí mi trapito, voy a ayudarme en el trapito. Vale. Lo intento de nuevo. Ok. Y ese se agarró. Ah, pero mira, se agarró, pero no se agarró bien. Entonces con el cautín doy unos pequeños toques para que se agarre de mejor manera a las paredes internas de este arito. Pero como ven, son toques pequeñines. No me quedo pegado todo el ratote. Y ya se agarró. Ya tengo mi cable agarrado a mi potenciómetro. Que hago lo mismo con ese sobrante. Igual lo corto. Arribita, de donde quedó el montecito. Y ya se ve ahí el montecito, ¿no? La soldadura. Ok, ahora me voy a conectar el otro lado ahorita al jack, a mi jack macho en este caso. Solamente porque como este jack tiene estas patitas un poquito más frágiles, pues puede ser un poquito complicado. Ahora, esto pues está bien enfocado ahorita a Jacqueline, pero cualquier persona que se ponga a soldar, por ejemplo, sus cables de su guitarra o de su instrumento, cosa que es una muy buena práctica, o sea, echarse a perder sus propias cosas. Lo digo de broma, pero es cierto. Pues justo vamos a agarrar en este caso, el plug, que puede ser como el hembra que tienen, o el macho, como es el caso aquí. Y lo voy a agarrar a una de estas patitas. Recuerden que cuando uno utiliza este tipo de plugs macho,
uno tiene que pasarlo primero por por su envoltorio, pues por esta cosita, ¿no? Entonces, lo que uno hace es lo siguiente: pasarlo por aquí, por el medio del tubito, ya está del otro lado. Como esta punta no la he estañado, ya se me abrió aquí, tan solo de pasarlo por el tubito. Y entonces, también tienen un capuchón que va así metidito, para evitar también contactos indeseados. Entonces, lo que va a hacer también es agarrar ese capuchón y meterlo. Por ejemplo, se lo puedo meter aquí mientras, para que no me esté estorbando. Y lo que voy a hacer de nuevo es estañar la punta. Limpio, esponjita. Y creo que les decía, ¿no? De abajo para arriba. Ok. Ya está mi punta estañada. Ya no se separan los filamentos. Y se queda firme. Entonces ahora sí lo voy a conectar acá. Entonces, por ejemplo, lo voy a meter por aquí y lo voy a meter en este hoyito que está por acá. Ahora aquí está entrando de manera diagonal, porque como tengo un espacio más bien alargado, no tan horizontal donde entra el punto, sino que está alargado, pues va a entrar así. Realmente no hay problema de eso, porque lo que me importa es que el punto de soldadura esté bien agarrado. Entonces lo mismito, acerco soldadura y toco. Híjole, ¿qué creen? Me está pasando exactamente lo mismo, no está agarrando la soldadura. Hago lo mismo. Lo saco. Bueno, de hecho sí agarro un poquito, pero no tanto como yo quiero. Y raspo un poquito para quitarle este recubrimiento. Me raspo un poquito, agarro mi trapito. Listo. De nuevo. Lo dejo preparado. Lo mismo de siempre. Pasta, esponjita y acerco soldadura. Aquí ya tengo la soldadura ahí y de hecho se ve un poquito de bolita en mi punta. Ya necesito esparcir de manera adecuada por el cable y por el componente. Justamente no la está agarrando. Hagamos lo mismo. En el caso de que siga sin agarrarla, por ejemplo, lo que pueden hacer es agarrar como una lijita y quitarle como ese exceso de recubrimiento. Por ejemplo, aquí yo veo que mi soldadura ya estaba agarrando. Aquí en la primera puntita veo. ¿Dónde se ve? Ahí se ve. Bueno, creo un poquito. Aquí ya la estaba agarrando, pero en el resto de este lado no. Entonces le tallo para quitarle el recubrimiento. Y pues como ya vi que no me funcionó la primera, estoy tallando todavía un poquito más fuerte. Y esto es es preferible hacerlo a quedarme más tiempo con la soldadura y que no pegue, y que no pegue, y que no pegue, y que no pegue, y tener problemas como los de hace rato que les mostraba, ¿no? Prefiero ahorita quedarme rascándole un poquito al componente para dejar como el metal un poquito más desnudo. Y por ejemplo, miren, en este caso, como estaba calentando demasiado y estaba metido el cable, aquí se ve que el plastiquito que estaba protegiéndolo, o sea, el aislante, se empezó a quemar.
Entonces, ¿eso ahorita me causa problema? No, pero tampoco quiero hacer un mal hecho, así que ¿saben qué? Que lo voy a cortar. Y vuelvo a hacer lo mismo, voy a pelarlo. Ya lo pelé otra vez. Y lo mismo de siempre. Estaño. Ok, listo. Y vuelvo a intentarlo. Hay materiales y algunos componentes que, por cómo son transportados y diferentes cosas, sí son un poquito más difíciles de soldar que otros. Pero no es que sean difíciles y que no se pueda, sino que hay que tener un poquito más paciencia. Ok, ahí está. Intentamos de nuevo. Se le quedó mucha soldadura a mi cautín. Le estoy quitando más porque luego esa soldadura se hace bolas y bolas y bolas y bolas y luego ya no puede soldar porque se sigue pegando y se sigue siendo la bola más grande de soldadura. Ok, ya lo tengo acá. Esto ya se agarró, ahora lo estoy esparciendo por todos lados. Y listo. Ahí quedó este, ya se agarró. Igual ahí también le queda un cachito de cable salido. Se lo corto igual para que no tenga como alguna cosa que me esté estorbando al momento de cerrar. Y tiene por aquí dentro el tubito, ¿no? El tubito este de plástico. Por ejemplo, aquí tendrían que ser dos, ¿no? Pero igual solamente estoy poniendo uno. Se pone hasta acá. Y luego ya lo cierro. Y ya tengo mi plug con su cablecito soldado. Y del otro lado tengo el potenciómetro. Por ejemplo, hay personas que para que estas patitas, en este caso, no estén molestando, hay quienes las cortan. Cosa que no hay ningún problema porque todo esto es un mismo metal. Como ven, le puedes cortar la puntita y no pasa nada. O sea, no se daña el componente, ¿no? Y funciona para que no te esté causando algún contacto que no quieras. Y ya, ¿no? Entonces digamos que así van quedando nuestros componentes y cuando soldamos en la placa fenólica, soldamos así. En ambos casos estamos buscando que la soldadura no sea demasiada, que sean toques, que sean puntos lo más finos posible en el sentido de que no sean grandes cantidades de soldadura porque eso puede entorpecer el trabajo. Y listo con esto. ¿Alguien tiene una duda? Pregunta. Pues yo nada más que se me siguen haciendo bolitas de soldadura, pero pues no sé yo creo que es por eso que me dices, ¿no? De que el cautín es nuevo. O sea, no se quedan pegadas, pero luego se hacen bolita y ya no las puedo como que Ah, mover. ok, mira, también lo que puedes hacer es que, bueno, lo que te decía, la primera cosa es que esperar a que desconectar el cautín, esperar a que se enfríe y limpiarlo con la mano, con una, también como lo que hice hace rato, como con una lijita,
para que el metal quede más expuesto y el recubrimiento se vaya. Y dos, que cuando ya, por ejemplo, tienes, por ejemplo, aquí voy a hacer el... Si yo tengo aquí en el cautín y le echo y le echo y le echo cosas de soldadura, ya está hecha bolas, ¿no? Por ejemplo, ese cayó ya. Pero entonces justo ya no la puedo poner porque está toda hecha bola. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Lo que puedo hacer es agarrar mi esponjita y ahí quedó. No es recomendable dejarle la esponja húmeda pegada, pues porque como es caliente se puede también el metal se templa y después como que causa problemillas, ¿no? Pero entonces para quitar el exceso de esa eh, soldadura que se quedó ahí pegada, pues le doy como un jaloncito con la esponja o con el material húmedo, puede ser también con la telita. Pero sí, yo creo que lo más recomendable ahorita en este caso es que esperes a que lo desconectes, esperes a que se enfríe y, y darle unas rascaditas con la uña o con una lijita suave para quitarle ese recubrimiento que traen pues ya de fábrica, ¿no? Vale, gracias. Otra duda. Bueno, esto no sé si sea pertinente, pero en el caso del circuito, ya que lo pasemos a la placa fenólica, ¿en Ujú. dónde haríamos la tierra virtual? Justo, justo quería hacer las preguntas sobre esto de soldadura porque ahorita ya nos vamos a ir directamente, estos últimos 5 minutos, a cómo vamos a ordenar en nuestra placa los circuitos, ¿no? Bueno, si no hay preguntas más de soldadura, sigo con esto. ¿Preguntas de soldadura? No. Bueno. Por ejemplo, este es mi circuito prototipado, ¿no? Como hemos platicado, estos carriles, pues son carriles que van unidos desde dentro de la placa, desde este protoboard, ¿no? Entonces van corriendo por todo esto de aquí abajo. Y el lado rojo por todo lo de abajo. Y estos van cruzándose así. Entonces lo que, por ejemplo, cuando hacemos una tierra virtual en una placa como esta, o cuando necesitamos hacer conexiones en una placa como esta, por ejemplo, si yo quiero tomar el ejemplo y el orden que tengo en mi protoboard, donde tengo los dos carriles de un lado y del otro lado para hacer la tierra virtual, entonces voy a utilizar lo mismo acá. Entonces lo que voy a hacer es agarrar estos de acá y estos de aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un alambrito que voy a utilizar para ejemplificar. Entonces lo que agarro, y esto lo estoy haciendo de este lado donde se ven las pistas metálicas, pero evidentemente lo tenemos que hacer del otro lado, ¿sale? Lo quiero hacer de este lado para que sea más visible. Pero entonces, si yo entro con con mi broche de la pila, por ejemplo, aquí y aquí, uh-huh, entonces voy a tener que hacer un cable que se agarre desde este mismo punto y que recorra toda la línea hasta acá. ¿Sí me explico? Pero entonces aquí la cosa es, oye, ¿cómo va a ser la línea hasta allá si tengo que ponerle resistencia, si tengo que ponerle otras cositas? Lo que uno puede hacer son dos cosas. Que pones este alambrito, por ejemplo, para que corra hasta el otro lado de la plaquita. Y en los puntos en los que necesito poner las resistencias, por ejemplo, que serían los últimos 1, 2 y 3 puntos, que es donde necesito poner resistencias y el LED, voy a tener que unir
con soldadura. O sea, voy a tener que hacer un puente con la soldadura de este punto a este punto. Es una cosa que se ve feísima, pero digamos, esto hace que te ahorres puntos de la placa. Si no te gusta esto y quieres ser como más pulcro, entonces vas a tener que hacer puentecitos más pequeños. Por ejemplo, tienes toda esta línea y, por ejemplo, cruzas de aquí hasta acá, por ejemplo ahí. Ujú. Y aquí voy a poner mi... Perdón, no se veía. Y en el punto de al lado voy a poner mi resistencia. Buscando, o incluso, déjenme ver si tengo por aquí un pequeño... una cosita. Por ejemplo, en algunas placas se pueden poner dos alambritos en el mismo punto. En esta no, porque es muy chiquita aparentemente, ya lo vi. Pero por ejemplo, las patitas de la resistencia son más delicadas, son más delgaditas, entonces quizá pueden entrar ahí. Si no, vamos a tener que hacer puenteos cada tanto rato. No sé si me explico. Porque justo necesitamos conectar toda esta línea. Conectar toda esta línea. Y después de conectar estas dos líneas, vamos a tener que pasar hasta el otro lado. ¿Y cómo aquí si lo hacemos? Pues de manera muy desvergonzada, con todo el cable aquí. Por ejemplo, cruzando hasta acá. Pero entonces para eso lo que necesitamos hacer es una planeación del espacio de nuestra placa. Yo tengo que ver cuántos puntos estoy utilizando. Estoy utilizando 3 puntos para resistencias de este lado. Bueno, entonces esos 3 no los voy a ocupar y se los voy a dejar dedicados a esta parte. Ujú. Y voy a hacer mi puente para la tierra virtual de este lado. De este lado no necesito los 2 carriles, porque aquí vienen el más vivo y el menos vivo. Pero de este lado solamente necesito uno. Y eso puede ser un poquito menos molesto porque todo va a estar unido en el mismo lugar. Entonces, con la placa fenólica ocurren dos cosas. Que tienes una página en blanco, por decirlo. Que vas a poder unir los puntos como tú quieras. Pero esto te obliga a literalmente unir los puntos, porque no es como la protoboard que ya están los carriles unidos. ¿Sí me explico? Entonces, cuando uno las va uniendo, voy a hacer un pequeño ejemplito, es más, con este alambre. Y lo voy a hacer en mi otra placa de práctica. Entonces, yo por ejemplo voy a unir esto que estoy entrando por aquí. Aquí se ve. Y voy a poner un aladito. Que es este mismo cable en realidad, ¿no? Estoy usando el mismo cable, pero para ejemplificar la unión que va a haber acá. Entonces aquí tengo, espero que se vea. Aquí tengo 2 alambres de 2 puntos que voy a soldar juntos. A ver, vamos a soldar esto. Aquí están. Soldo uno. Y el de lado. Ok. Ahí tengo 2 puntos. ¿Dónde están? Aquí están. Que están separados. Y de hecho se ve así en el reflejo que están separados. Si fueran la misma cosa se verían juntos. Entonces lo que yo voy a hacer para unirlos es agarrar mi soldadura y hacer un puentecito de un lado al otro. Bien. Si notaron, le di un jaloncito. Y ya se unieron los 2 puntos. O sea, ya ahí se ve ya porque ya se ve el reflejo como unido, ¿no? Y entonces justo hago esto y se ve
cómo se mueve el reflejo del montecito de la soldadura. Entonces lo que puedo hacer acá, en estos puntitos vecinos, para poder unir los circuitos, o sea, unir tal resistencia con tal LED y cosas así. Y de todos modos no olvidar cortar el sobrante del alambre. Y si se ve un poquito más pues más abultada la soldadura, pero no estoy invadiendo ni el punto que está al lado, ni el punto que está atrás, ni los puntos que están aquí adelante. Entonces nada más es como jalar con un hilito así y se une. Por ejemplo, como no tiene alambre, pues es más difícil unirlos. Pero cuando tienen el alambre es más fácil, como en este caso fue. Entonces lo que les digo es una solución pues menos elegante, pero muy práctica. ¿Qué otra duda hay por ahí? Bueno, me acaba de surgir de que pues la malla de soldadora, ¿cómo la utilizaríamos? Sí, cierto, se me estaba yendo esa parte. Mira, justo ya que tenemos aquí nuestras soldaduras puestas, estas que ya hicimos, voy a agarrar mi malla de soldadora, abro, le saco la puntita para revisar. Y lo que voy a hacer es similar a que cuando soldo. Voy a quitar esta parte que ya está muy usada. Entonces aquí tengo mi malla. Y ojo, esta cosa se va a calentar mucho. Así que si yo la agarro con los dos aquí me voy a quemar. Entonces preferencia, eso tiene su ruedita, ¿no? Entonces la abres, la sacas y la cierras. Para que el mismo plastiquito agarre la malla y no tengan que ser tus deditos sin te quemes. Pero de todos modos puedes como quedarte aquí cerca para tener mayor control de dónde estás tocando, ¿no? Entonces, justo aquí también lo que necesito es limpiar mi cautín con pasta y con la esponjita. Y por ejemplo, voy a quitar estos puntos que están aquí. Acerco la malla, la pongo sobre la placa, empujo hacia abajo y ven cómo se abrió. Y de hecho aquí ya agarró la soldadura. Voy a quitarle todo esto. Y ahorita, si ustedes ven la placa, todavía se ven restos de soldadura, que son estos restos blanquitos que se ven aquí. Pero no sé si se ve justo, que ya se ve el orificio otra vez. Aquí y acá. Entonces, esto blanquecino que se quedó aquí del estaño de la soldadura, eso ya no se va a quitar. Pero lo que queremos hacer es simplemente quitar algún componente. Por ejemplo, justo, aquí tengo estos que ya soldean, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo mismo. Aquí poner la malla y sí tengo que hacer presión, por cierto, para que la soldadura sí penetre en la malla. Y les puede pasar algo como esto, por ejemplo. De repente te dejas puesto, lo quitas y se te queda pegada la malla. Pues nada más pones otra vez el cautín para quitarlo. Por ejemplo, aquí ya estoy quitando la soldadura. Y aquí tenía mi alambre. Que ya quité uno y aquí está el otro. Y se ven otra vez ahí los orificios. O sea, ya está otra vez la placa en blanco, digamos. Y sí, se le quedan estos excedentes de soldadura, pero esos no te hacen nada.
tengo otros dos que voy a poder soldar. Entonces estos están soldaditos, ¿no? Los voy a quitar ahora. Presiono. Y pues tengo que observar cómo la malla está succionando la soldadura, ¿no? Presiono. Ahí está. Bien, por ejemplo, lo que le decía, ahorita se quedó aquí pegada porque se enfrió muy rápido. Entonces pongo el cautín rápido y la suelto. Ok. Entonces, por ejemplo, este ya quedó, ya salió. Y este de aquí le tengo que quitar un poquito el doblez del alambre, pero como ven, ya se mueve, ya salió. Y aparentemente se quedó agarrado ahí el punto. Entonces lo voy a soltar un poquito más. Ahí está. Y salió. Y ahí están mis puntos. Por ejemplo, aquí está uno y aquí está el otro. Y así es como se usa la malla. Ya tenemos otra vez aquí nuestros alambres que habíamos puesto. Evidentemente esta operación de soldadura con el cable pues va a ser más compleja porque se te va a deshilachar el cable, ¿no? De todos los filamentos que tiene. Entonces en la medida de lo posible pues usar la menor cantidad de malla para desoldar. Platíquenme. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, lo que les decía sobre planear sus, sus placas. Entonces, si yo tengo una cantidad de puntos particular y mínima en este caso con respecto de la protoboard, entonces tengo que ir esbozando. Entonces yo les recomiendo que agarren un cuadernito o una hoja cuadriculada con la cantidad de puntos que tienen y vayan esbozando de qué manera van a ocupar estos o los otros puntos, ¿no? Para que sea el uso más eficiente y que no tengan que estar desgastando por correcciones los puntos de de la placa. Entonces les recomiendo que justo en una hojita cuadriculada pongan nada de aquí para acá, voy a ocupar esta cosa y de aquí para acá esta otra cosa. Y también tomando en cuenta el tamaño de los componentes. O sea, yo puedo agarrar una resistencia, por ejemplo. Voy a sacar una de las que tenía aquí en mi circuito. Y veo y digo, ¿sabes qué? Que esta resistencia necesita ocupar tantos puntos específicos. Por ejemplo, esta resistencia, si yo hago como una prueba, necesita ocupar al menos cuatro, cuatro puntos de longitud para que sus dos patitas atraviesen bien. Ahí se ven los cuatro, 1, 2, 3, 4 entre las dos patas. Y del otro lado, la soldadura está, digo, perdón, la resistencia está bien puesta. Hay veces en las que tenemos que hacer acomodo en espacios muy pequeños. Y por ejemplo, estamos ocupando cuatro puntos para que la resistencia quede acostadita. Hay veces en las que no tengo ese lujo, que tengo que ponerlo en puntos vecinos. Y entonces lo que uno hace en esos casos es, por ejemplo, hacerlo así. Y lo estás haciendo en puntos vecinos. Aquí se ve, por ejemplo, déjenme ver. Ajá, ahí está. Entonces son puntos que son contiguos y la resistencia en vez de quedar horizontal y pegada a la placa, queda vertical y volando un poco. Pero esto, si hacemos una buena planeación de nuestra placa fenólica y lo ponemos bien ordenadito, pues no tendríamos por qué llegar a una situación de estas, ¿no? Pero entonces justo la cosa es planear la,
la placa antes de ponernos a soldar. ¿Sí fue clara la respuesta, más o menos? Sí. Sí. Entonces, platíquenme, ¿otra duda o comentario, algo? Entonces, para la próxima semana, idealmente ya tendríamos que haber tenido planeada el uso de la placa y ya empezando a soldar. Y digo empezando porque pues puede que sí, que surjan dudas o que puede que surjan ahí cosas como ¿qué hago con esto o qué hago con lo otro? Tomen en cuenta que van a tener 4 componentes que van a ir montados en su gabinete. ¿Cuáles son? Los 2 potenciómetros, el switch on-off y el jack o su plug macho, ¿no? Entonces, esos 4, pues no los van a dar un espacio dentro de la placa. Lo que va a tener un espacio dentro de la placa son el chip, mmm, resistencias, capacitores y quizá el LED. También el LED lo pueden dejar, por ejemplo, yo en este caso yo lo dejé volando adentro. No está fijo y como el gabinete es transparente, pues puedo ver que está prendido o apagado, ¿no? Pero como tal no lo tengo sobresaliendo del gabinete y tampoco lo tengo pegado a la placa. Y la placa, por ejemplo, en este caso, es una placa como esta, muy parecida a la que les enseñé. Y aquí al lado yo tengo ya también montada mi batería. ¿Qué le puse aquí? Le puse una cinta de montaje doble cara, que es como de esta espumita que tiene, sí, doble cara. Y entonces de esa manera yo pegué la placa, la placa fenólica y también la batería. Entonces tomen en cuenta lo que se va a tener que dejar fuera de la placa. Que es decir, que son potenciómetros, switch, jack, quizá LED, o también quizá, si ustedes así quieren y así gustan, eh, la batería, para que tengan manera de cambiársela rápido, ¿no? Esta es una tapa pues, que es muy fácil de quitar, así que realmente aquí no me molesta que esté adentro. Pero si ustedes se la quieren poner a un gabinete que va a estar más difícil de abrir, pues quizás sea buena idea mantenerla afuera o algo. Entonces, justo, su tarea en ese caso, en ese sentido, sería hacer una planeación de cómo van a empaquetar su oscilador y cómo van a planear la soldadura dentro de su plaquita. Cómo van a acomodar los componentes. Y pues, así la cosa, ¿cómo la ven? Genial. Tengo una duda en cuanto a esta plaquita. Veo que por un lado tiene esta parte de, ¿cómo se le llama? De metal, que es ¿cómo se le llama? El metal es bueno, no sé, es de metal, y de cobre, exacto, gracias. Y por la parte de atrás no tiene nada. ¿Se solda por los dos lados? No. Se No, solda el solamente por lado la donde tiene cobre, de exacto. cobre. Ah, ya, uy, qué complicado. Sí, Ok, por eso les decía que tienen que hacer la planeación de su placa. O también se ok. pueden conseguir una que tenga cobre de los 2 lados. Pero si ya tienen una, Ah, perfecto. sí, pues Ajá, ah, ok, sí, sí, depende de lo que esa era mi ustedes duda. necesiten. Pero justo, Sí, a mí me salió horrible ajá, dime. me salió horrible, digo, la, la soldadura, se me hace así como arrugada. Yo creo que es porque no he practicado mucho, ¿no? Y aparte yo la Sí, soldé por claro. la parte de atrás, donde no está el cobre, entonces por eso queda volando, yo me imagino también así como muy, no muy Sí, fijo. exacto. Entonces, por eso Muy bien. recuerden que los componentes se montan del lado donde no tiene el cobre y se Ajá, sueldan, porque así es como se, se sueldan, sí, sí, sí. se Sí, sí, sueldan es verdad. de este Ajá, lado. Y digo, yo también digo soldan, pero la verdad es que se me hace rarísimo decir sueldan. ok. Justo, y se sueldan del lado del cobre, ¿no? Se montan acá
se sueldan aquí. Ajá. Ah, ok, perfecto. Gracias. Y pues ya, platíquenme, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa ahí queda pendiente? Yo creo que ahorita todo me ha parecido claro, ya sería cuestión de practicar más para ser más hábil. Precisamente también el cortar los cables, aunque parezca sencillo, no es tan sencillo. Se me rompieron varios cables, pero mi duda es, ¿la siguiente clase también va a seguir en línea o sería presencial? Va a seguir en línea, porque justo como les decía, eh, pues por cosas burocráticas tenemos que hacer una petición en el consejo académico o algo así, no me acuerdo. Entonces eso va a ser hasta el próximo mes porque ellos sesionan a finales de mes. Entonces para poder hacer la petición va a tener que esperar y pues sí podríamos tener sesiones presenciales ya en abril, por ejemplo, ya las últimas de abril, esperando que se dé resolución de todo ese rollo, pero por lo pronto las siguientes 2 semanas, por lo pronto van a ser en línea. Ah, y la otra es los componentes del próximo proyecto. Subiste una foto, pero yo no pude distinguirlos, entonces no sé si se puede hacer una lista Claro. para que ya pueda ir adelantando lo de ir a comprarlos. Sí, por supuesto. De hecho, mandé esa foto porque, como justo, hemos tenido muchísimas diferencias en cuanto a las cosas que están consiguiendo y las que pueden o no conseguir, etcétera. Entonces, digamos que para evitar en la medida de lo posible eso, pues les mandé un carrito de compra. Entonces, pues ahí venían como las cosas. Pero si no se pueden ver, pues entonces todos modos les hago la lista y se las mando para irlas comprando. Y bueno, de todos modos, ya tienen, creo que mi teléfono, creo que también están ya todos en el grupo de Discord, entonces cualquier duda que tengan entre la semana de ver bueno, de cómo planean su placa o cosas de soldadura que todavía les estén quedando dudas o alguna cosa así, pues ahí me pueden escribir y sin bronca lo revisamos, ¿no? Va, muchas gracias. Creo que yo tengo esa lista para que no la hagas. Bueno, no sé qué tan complicado debe ser para ti. Yo la hice en texto, igual la puedo copiar y pegar. Son Ya. 3, 4, 5, 6 componentes. ¿La hiciste de Igual, no sé. que mandé? Sí, de la imagen que mandaste, la busqué en la página nuevamente Ujú. y luego copié el texto de cada componente para ir a buscarlos aquí porque los iba a pedir en esa tienda, pero me llegaban como en 5 días, Ya. porque estoy hasta Europa. Ajá, entonces fui a una de por aquí cerca y ahí las compré, pero hice una lista y la imprimí. Ok, súper. Vale, sí, entonces si Entonces, me echas la mano mandándolo sería súper. sí, entonces ahorita lo abro y ya se lo mando al compañero, o bueno, lo pongo ahí en Discord. Exacto. No sé si tenga Discord el compañero que habló, no vi quién era. Era Aldo, ¿no? Me parece. Ah, bueno, entonces aquí lo copio y lo pongo igual aquí y en el Discord también. A ver, aquí está. Copiar, ahí voy. Vale, pues. Y aquí. Entonces, si ahorita como que ya no quedan más pendientes, si quieren la dejamos acá. Y de todos modos, cualquier cosa que se les vaya ocurriendo de alguna duda o alguna cosa y que tengan curiosidad o pendiente de algo, ahí me echan un grito, ¿sale? Sale. Vale, Muchas gracias. gracias. Órale, pues. Gracias. Mucho. Hasta luego.